¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 256 y en esta ocasión hablaremos de El ruido y la furia, de William Faulkner. Acompáñame para conocer de qué trata este libro, así como qué tiene de bueno y de malo. Comencemos. El ruido y la furia del escritor estadounidense William Faulkner es una novela que fue publicada originalmente en 1929. Como siempre, hablaremos de qué trata este libro, qué aspectos de este me parecen positivos y negativos, y si lo recomiendo. Esta fue la cuarta novela de Faulkner, que al momento de publicarse, al igual que sus novelas anteriores, tuvo pocas ventas. Faulkner, que es considerado uno de los más grandes autores de la literatura norteamericana, venía de una familia no sumamente rica, pero sí bien acomodada del sur de los Estados Unidos, específicamente del estado de Mississippi. Este fue uno de los 7 estados que se separaron de los Estados Unidos cuando estaba en proceso la abolición de la esclavitud, porque se oponían a ello. Esto fue principalmente lo que inició la Guerra Civil de los Estados Unidos, también llamada Guerra de Secesión, en 1860. Al final, estos 7 estados, llamados confederados, perdieron la guerra y se abolió la esclavitud en todo Estados Unidos. Pero no desapareció el racismo hacia las personas negras, que eran la principal población esclava de los Estados Unidos, y pasó casi un siglo para que se les concediera igualdad de derechos en todo ese país. Desde la infancia de Faulkner y hasta el momento de escribir El ruido y la furia, aún existían las llamadas leyes de Jim Crow, que establecían la segregación entre la población blanca y negra en varios estados del sur de Estados Unidos, entre ellos Mississippi. Entre estas leyes se encuentran, por ejemplo, las que permiten que personas negras no pudieran asistir a escuelas para personas blancas, o que comieran en los mismos establecimientos, o que prohibían el matrimonio entre personas blancas y negras. En pocas palabras, las personas negras eran tratadas como ciudadanas de segunda clase. Este es el entorno en el que creció Faulkner y no lo platico nada más como una curiosidad histórica. Es un elemento clave en muchas de sus obras. Sus obras más conocidas están ambientadas precisamente en este Mississippi, en un condado ficticio pero que es fiel a la realidad de la época. El ruido y la furia es una de estas obras. De hecho, hay mucha inspiración de la propia vida de Faulkner en la historia que nos cuenta, no solo en su escenario, sino además en sus personajes. Esta fue una novela que costó trabajo que fuera publicada. Como ya lo mencioné, las novelas de Faulkner no se vendían particularmente bien, así que conseguir una editorial que publicara El ruido y la furia tomó casi un año. Ya que se publicó, fue recibida con cierto agrado por la crítica, con algunas opiniones negativas, y no vendió la gran cosa. Pero sí lo suficiente para que las novelas de Faulkner se siguieran publicando. Su siguiente novela fue Mientras agonizo en 1930, que en su momento Faulkner consideró su obra maestra. Y no estaba equivocado, pero de nuevo, al publicarse pasó sin pena ni gloria, aunque actualmente es considerado uno de los libros más importantes de la literatura estadounidense y también es uno de mis favoritos, del cual curiosamente nunca he hablado en este podcast. Y eso tiene una buena explicación, a la cual volveré en un momento. El caso es que Faulkner no se volvió un autor célebre hasta que logró el éxito comercial con Santuario, en 1931, una novela con temas muy sensacionalistas que Faulkner admite que escribió porque necesitaba dinero. Esto hizo que el público y la crítica revalorara su trabajo previo y de ahí en adelante se volvió un personaje clave de la cultura de los Estados Unidos. Entre otras cosas notables, tenía una rivalidad con Ernest Hemingway por sus estilos para escribir radicalmente diferentes. Trabajó en Hollywood escribiendo y adaptando guiones para cine, entre ellos, curiosamente, la adaptación de una obra de Ernest Hemingway. De hecho, El ruido y la furia tuvo 2 adaptaciones al cine, una de 1959, que cambia mucho la trama, y otra del 2014, que es mucho más fiel a la trama del libro, pero que fue dirigida por James Franco. Faulkner ganó un premio Pulitzer en 2 ocasiones por sus novelas, y también ganó el Premio Nobel a la Literatura en 1949 por su poderosa y artísticamente única aportación a la novela moderna americana. Eso es lo que dice el Premio Nobel acerca de Faulkner. Y vaya que su aportación es única. Mientras agonizo y El ruido y la furia usan como recurso narrativo el stream of consciousness, o corriente de conciencia,
que durante la primera mitad del siglo XX fue una técnica consolidada por Marcel Proust, James Joyce y Virginia Woolf. Consiste en dejar que la narración fluya libremente, como la corriente de un río, de los pensamientos y sentimientos de los personajes a la página, con distracciones, titubeos, recuerdos y sensaciones incluidos. Esto da como resultado una narración en forma de monólogo interno que puede ser difícil de seguir, porque refleja todo lo que le pasa por la cabeza al personaje que está narrando en ese momento. Este es el caso con El ruido y la furia. Y eso hace que sea un libro difícil de leer. Es la razón por la que estoy dando tanto contexto y preámbulo. La trama de El ruido y la furia, cuando la descifras, no es particularmente complicada. Trata sobre una familia de Mississippi, que antes era adinerada, que está venida menos, y la difícil relación que hay entre sus miembros. Pero ojo con esta frase clave: ¿cuándo la descifras? Para mí, hablar de este libro es un reto porque creo que parte del placer de leer El ruido y la furia es leerlo, sin guía, y tratar de darle sentido por tu propia cuenta conforme lo estás leyendo. De hecho, tiene un apéndice que fue escrito por el propio Faulkner y que está incluido en casi todas las ediciones, que te aclara muchas cosas acerca de la historia, pero ese es para consultar después de que ya leíste el libro, aunque Faulkner originalmente quería que estuviera al principio. Esta es una de esas decisiones editoriales que a mí me parece que es acertada, no hacerle tanto caso al autor. Conforme hablemos del libro, espero que quede un poco más claro por qué pienso así. Esto quiere decir que al mismo tiempo sé que para muchas personas la experiencia de leer esa novela sin alguna guía puede ser tan frustrante que terminen por odiarla a las pocas páginas. Entonces, ahora sí que vamos a empezar a hablar de qué trata la historia de este libro, voy a darte algo de guía para que no te sientas tan perdido o perdido al leer esta novela. De modo que si deseas la experiencia de leer El ruido y la furia sin alguna brújula, por así decirlo, lo que sigue te puede arruinar un poco esta experiencia, así que tenlo en mente. Dicho esto, ya advertida y advertido, comencemos. El ruido y la furia nos cuenta la historia de la familia Compson, una familia de Mississippi que estuvo muy bien acomodada económicamente, pero que actualmente no es tan así. Esta novela está dividida en 4 capítulos y cada uno tiene un narrador diferente. Si ves los nombres de los capítulos en el índice, notarás que son fechas, pero no están en orden cronológico. 3 son días de 1928, específicamente del Viernes Santo al Domingo de Resurrección, y una es de 1910. Como ya estarás anticipando, la narración no es particularmente lineal. Esta es parte del gran desafío de leer el libro El ruido y la furia. Los eventos que nos cuenta son presentados en desorden. Hay que irlos acomodando para descifrar la historia que nos está siendo contada. Yo leí el libro en digital, lo cual agradezco porque así pude poner notas y subrayados cada que lo necesitaba, sin convertir cada página en un campo minado de post-its y tinta de colores. Pero, para hacerte aún más difícil este desafío de leer el libro, la narración es en primera persona en los primeros 3 capítulos. Como ya lo mencionamos en la introducción, se usa la corriente de pensamiento para narrar. Seguimos el monólogo interno de 3 personajes diferentes, y aquí te vas a encontrar con muchísima frecuencia que un personaje está pensando en algo, y de repente recuerda otra cosa y la narración sigue este recuerdo. O se distrae y se pone a pensar en algo que no está relacionado con el presente. Ocasionalmente esto es muy caótico, sobre todo cuando los personajes experimentan emociones intensas. Y para hacer más difícil este desafío de descifrar la historia del ruido y la furia, el primer capítulo del libro es contado por Benji, durante el día de su cumpleaños número 33. Solo que Benji tiene discapacidad intelectual y no puede hablar. Entonces Benji nos va a contar cosas que ve, escucha o siente, pero como él las interpreta. Hay muchas cosas que ocurren a su alrededor y no logra entenderlas del todo, así que solo nos contará lo que sí entiende y con su vocabulario muy limitado. Lo bueno es que sí puede repetir exactamente lo que dicen los demás personajes, de modo que tenemos esta ventaja. Quizás no entiende completamente las intenciones o el tono de las personas, pero si nos dice lo que han dicho, tal cual lo han dicho.
También tenemos la ventaja de que, como Benji no puede hablar, muchos personajes hablan de más en su presencia porque saben que no será repetido lo que están diciendo. Además, Benji tiene dificultades para entender causa y efecto, incluso de acciones que él mismo realiza, como prender la luz de una habitación o alimentarse. Y finalmente, lo que hace que este primer capítulo de Benji sea excepcionalmente difícil de leer es que él no distingue entre el pasado y el presente. Experimenta ambos como si ocurrieran al mismo tiempo. Hay algunas indicaciones de que Benji está recordando algo en lugar de que lo está experimentando en ese momento, principalmente marcando el texto en cursiva o en itálica, pero no siempre. Además, incluso si identificas que Benji está recordando algo, no sabemos si es algo reciente, algo que pasó hace algunos años o algo de su infancia. Entonces, todo lo que nos cuenta sobre los problemas que tiene Cady, Quentin y Jason, su hermana mayor y hermanos mayores respectivamente, pues no es nada fácil ubicar cuándo han ocurrido ni en qué orden. Lo que sí sabemos es que Benji y Quentin quieren mucho a Cady, mientras que Jason suele maltratar a sus hermanos a pesar de que es el favorito de su madre. También se nota que Quentin es el favorito de su padre, y estos favoritismos son una fuente constante de conflictos. Y lo más importante, sabemos que Cady se ha metido en algún tipo de problema que está causando que toda la familia esté en caos. En el segundo capítulo seguimos a Quentin y en el tercero a Jason. Y los dos tienen su propio punto de vista sobre todos estos acontecimientos. Con eso son suficientes pistas. ¿Qué está pasando con la familia Compson? ¿Cuál es el papel de Cady en todo esto? Y sobre todo, si es posible entenderle la historia de este libro, pues lo descubrirás leyendo El ruido y la furia de William Faulkner. Y ahora que más o menos sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de por qué podría gustarte leerlo. Por supuesto, lo que más sobresale de este libro es la forma en que cuenta la historia, que era innovadora en la época de su publicación e incluso en la actualidad es una experiencia única. Y no es nada más porque sea una forma de narrar novedosa o inusual. Es, de verdad, la manera en la que menos distancia tenemos con los pensamientos, sensaciones y reacciones de los personajes. Es lo más parecido a estar dentro de sus cabezas y experimentar los eventos de la historia como si estuviéramos allí. Solo que, en lugar de buscar la eficiencia de la narración, el contar una historia de manera clara y directa, lo que Faulkner parecía buscar era el impacto de la narración, que te haga sentir intensamente conforme la lees, como si la estuvieras viviendo tú misma o tú mismo, con toda la confusión que esto puede llegar a implicar. Porque el mundo interno de las personas no es siempre organizado, pulcro y nuestras ideas no siempre fluyen como queremos. Curiosamente, un consejo que las personas escritoras experimentadas dan a quienes empiezan a escribir diálogo es que no busquen la naturalidad imitando a la perfección la forma en la que las personas conversamos entre nosotros. Nuestros cerebros hacen una enorme labor para filtrar repeticiones, interrupciones, titubeos, muletillas, divagaciones e ideas incompletas. Todo con tal de dejarnos un mensaje lo más claro posible. Más bien, lo que se busca es la ilusión de naturalidad. En El ruido y la furia no hay esa ilusión. Por ejemplo, uno de los personajes principales tiene una muletilla que usa tantas veces que hasta termina sintiendo que es un signo de puntuación. Otro deja sus ideas incompletas todo el tiempo. Y Benji, por supuesto, ni siquiera conoce las palabras que necesita para expresar lo que siente. Si a esto le sumamos que la trama de esta novela es bastante interesante, con varios giros sorpresivos, y aunque tiene una escala pequeña, limitada a una familia y las personas a su alrededor, se siente que es de mucho impacto todo lo que ocurre. Los Compson son una familia con muchos secretos turbios, así que combinar una historia llena de intriga familiar con una narración única es una combinación que a mí me parece muy memorable. Justo ese es otro aspecto positivo de este libro. Nos muestra las complejidades que puede tener la dinámica de una familia. Puede que no todos tengamos un pasado tan sórdido como los Compson, pero todas las familias tienen sus pequeños escándalos y conflictos, que aunque no van a cambiar la historia del planeta,
sí que pesan mucho en la vida de sus integrantes. El autor captura muy bien la importancia de la familia en la formación de las personas y cómo se relacionan con el mundo, para bien y para mal. También vemos lo distinto que puede ser cómo perciben dos personas de la misma familia a otra que también forma parte de la misma familia. Para ser muy explícitos, como dos hermanos ven muy diferente a su propio padre y a su propia madre. Esto también tiene que ver con otro aspecto positivo de este libro, que es que nos cuestiona acerca de la naturaleza de los recuerdos. Nuestra memoria no es perfecta, a menos que tengas una memoria eidética o fotográfica, como se le conoce comúnmente. Lo que recordamos está moldeado por nuestra percepción, y con el paso del tiempo nuestros recuerdos pueden deteriorarse, mezclarse o olvidarse por completo. Entonces, el relato de nuestra propia vida, que es lo que recordamos de ella, es también imperfecto. De este modo, la narración de tres personajes diferentes de los mismos eventos es también imperfecta. Le queda a las y los lectores decidir qué tanto le creen a cada uno de estos personajes, porque también cada persona que lee El ruido y la furia tendrá una perspectiva diferente de su historia, dependiendo de la afinidad que sienta por cada personaje y de cómo interprete cada una de las cosas que se presentan a lo largo de la historia. Esto me parece a mí muy interesante. Se parece mucho a la realidad, cuando dos personas que vieron un mismo evento te cuentan lo que vieron y te lo relatan de maneras muy distintas entre sí. Por último, creo que este es uno de esos libros que disfrutas leer de nuevo. Cuando lo haces ya teniendo una idea clara de la historia, en lugar de tener piezas desordenadas de un rompecabezas que ni siquiera sabías cuál era su forma final, pues entonces ya sabes qué va a ocurrir y vas acomodando las distintas pistas que te da la narración y que antes no tenían mucho sentido de manera aislada. Es un poco como esas miniaturas de los videos que analizan trailers de películas, que están llenas de flechas y círculos rojos que dicen todos los detalles y referencias ocultas. Excepto que aquí es cierto. Una segunda lectura te hace ver esos detalles y esas referencias que en un primer momento pasaste por alto. Eso me parece agradable y en realidad es algo muy satisfactorio ir armando la narrativa la primera vez que lees este libro, o al menos es algo que a mí me mantuvo leyendo a pesar del reto que representa esta novela. Casi te dan ganas de decir, sí, lo logré. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de por qué podría no gustarte este libro. Ya lo mencioné varias veces, no estoy exagerando, es difícil de leer y por lo tanto de entender. Por eso le dediqué tanto a la introducción, para darte contexto y algo de guía. La historia te pone retos por la narrativa no lineal, por tener narradores poco fiables, por la gramática no convencional, y si lees el libro en inglés, porque el diálogo de todos los personajes negros está escrito de manera fonética. Puede ser frustrante de leer y puedes estar leyendo y leyendo páginas del primer capítulo y sentir que no está teniendo nada lógica, que no hay nada coherente, que esto no va a ningún lado. Y aunque en el segundo capítulo las cosas ya son un poco más claras, por lo menos al principio, después se vuelven a poner bastante confusas. Estoy convencido de que es una lectura gratificante, pero no es fácil de abordar. Por lo mismo, yo no le veo nada de malo si consideras necesaria una guía de lectura o una edición anotada. Es realmente un libro desafiante. E independientemente de la dificultad, no es un libro particularmente apto para lectores jóvenes. Hay muchas referencias de violencia y de sexualidad más o menos explícitas, y los personajes se expresan con un lenguaje bastante salpicado de palabras ofensivas. Y con ofensivas esto incluye el uso abundante y muy liberal de epítetos raciales dirigidos a las personas negras. En particular, hay un personaje que es excepcionalmente racista, incluso para los estándares de Mississippi de los años 20. Usa epítetos raciales con tanta abundancia que también sientes que son algún tipo de signo de puntuación, y lo hace con toda la intención de ser ofensivo. Además de que es misógino y clasista en todo momento.
Esto es fiel a la realidad del sur de Estados Unidos en la década de 1920 y muy particularmente de Mississippi, un estado famoso por tener divisiones raciales muy marcadas incluso en el presente. Prácticamente todos los personajes blancos que tienen diálogo en esta novela usan por lo menos una vez algún epíteto racial. Y eso es porque era la manera común y habitual de expresarse en aquella época. Pero es algo para que tú lo tengas en cuenta al momento de leer esta novela, que es también una de las razones por la que en los Estados Unidos constantemente se enfrenta a la censura en las escuelas públicas por no considerarse una lectura apropiada para personas jóvenes. Así que, en resumen, ¿recomendaría leer El ruido y la furia de William Faulkner? Sí, por supuesto. Este es un libro maravilloso que disfruté tanto de leer que en cuanto lo terminé, tuve que aguantarme las ganas de empezar a leerlo nuevamente porque ya era muy tarde en la noche. Me vuela la cabeza imaginar cómo es que Faulkner fue capaz de concebir una obra como esta, en la que no solo consolidó una forma de narración innovadora para su época, con una historia con un núcleo emocional muy potente, muy anclado en una representación fiel del Mississippi de inicios del siglo XX, que además refleja muchas de las experiencias familiares del autor, familiares de su familia, familiares de su entorno. Es una demostración de un talento literario enorme. Es cierto que es una obra desafiante, que si te acercas con ella sin ninguna orientación puede parecer incomprensible. Es más, como forma parte del movimiento modernista de la literatura, hasta podrías llegar a descartarla como un ejercicio de simple disrupción de la tradición. Incluso podrías recordar el Parlamento de Macbeth, de William Shakespeare, que le da nombre a la novela. Es un cuento que cuenta un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada. Pero creo que no es tan así. Si te aproximas a este libro con un poco de paciencia y una mente abierta, te encontrarás con una lectura excepcional, que demuestra las posibilidades de la literatura como arte. Sumamente recomendable. Esto fue la reseña del libro de este episodio, El ruido y la furia de William Faulkner. Pasemos ahora a los anuncios y saludos. Primero, no dejaré de decirlo, muchas gracias por escuchar este podcast. Podrías estar haciendo cualquier otra cosa y has decidido escucharme. Eso lo aprecio infinitamente y espero que esta vez te haya contagiado mi entusiasmo por la obra de William Faulkner. De verdad es un reto, pero es un reto gratificante. Y tenemos saludos, así que vamos a ellos. Saludos para Chanel Beltrán, para Linda Gis, para Roberto Islas. Gracias por tu recomendación de libro, además de un autor mexicano. Saludos para La Presa de Daguet y para Tipos Móviles, que recuerda, es otro podcast sobre libros y lectura que te recomiendo escuchar. Saludos también para Brenda L. Sandoval, para Luis Enrique Pérez Pelayo y para Daniel Serrano. Saludos además para Víctor Ávila, para Javier Quirós y para Sayuri Blo. De verdad, muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios. También recuerda que puedes visitar alaventura.net, donde están todos los episodios de este podcast, desde el primero, de hace ya casi 12 años, hasta el más reciente. También ahí están los enlaces para que te suscribas al podcast a través de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y en cualquier otro lugar donde escuches podcast. Están los enlaces a las redes sociales, Facebook, X, Instagram o el correo electrónico para que dejes comentarios, pidas saludos, recomiendes libros o cualquier cosa que tú quieras. Todo está en alaventura.net. Y además, si quieres ayudar al podcast, la manera más fácil de hacerlo es recomendándoselo a alguien. Seguramente conoces a una persona que esté interesada en algún libro del que hemos hablado en este podcast, así que no está de más que le recomiendes que escuche el podcast dedicado a ese libro. Ahora pasemos a la segunda parte del episodio, platicando un poquito más sobre los temas del ruido y la furia, que incluye algunos spoilers, así que escucha sabiendo que puede arruinarte alguna que otra sorpresa. El ruido y la furia nos cuenta la decadencia de una familia del sur de los Estados Unidos, que pasa de tener tierras y un buen nombre, algo muy importante en su círculo social, a quedar condenada en el olvido. Les pasan tantas cosas malas una tras otra, y todas por las propias malas decisiones de los personajes, que puedes interpretar la historia de los Compson como una tragedia
o como una comedia con un humor sumamente negro. Por ejemplo, el padre de Quentin, Jason, Cady y Benji vende las tierras que le correspondían a Benji para pagar la colegiatura de Quentin en Harvard y la boda de Cady. Pero, como el problema central de la historia es que Cady ha tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio y ha quedado embarazada, el matrimonio que inicia con esa boda al poco tiempo se desintegra. Pues ha sido por conveniencia, así que no hay mucho amor que digamos, y el flamante esposo de Cady no está muy contento que digamos con saber que ella ya estaba embarazada antes de casarse. Pero solo se entera porque el padre de Cady se lo confiesa, porque pues está un poquito borracho porque es una persona alcohólica y a veces habla de más. Y esto también termina siendo la causa de muerte del padre de la familia Compson. Al mismo tiempo, Quentin, que tiene demasiado apego por Cady y además tiene una obsesión tremenda con querer mantener la buena reputación de su hermana, le confiesa a su padre que ha cometido incesto con su hermana. En su mente, de algún modo, esto es preferible a que su hermana haya perdido su virginidad sin estar casada con una persona que no es de la familia. Su padre no le cree realmente, pero esta confesión quizás influye en que se decida a mandar a Quentin a la universidad a unos cuantos cientos de kilómetros de Cary. Quentin, que es muy impulsivo, le propone entonces a Cary que ambos se suiciden, pues asume que con su confesión de incesto ya ha manchado el honor de los dos. Cady se niega. Entonces Quentin, después de un año en Harvard, agobiado por esta culpa y por saber que su hermana ya no es una persona honorable, decide quitarse la vida. Cady, después de separarse de su esposo, abandona a su hija, a la que le ha llamado Quentin, lo cual, por supuesto, es uno de los elementos que hacen que esta novela sea bastante confusa, porque además, el padre de todos estos hermanos se llama también Jason, al igual que su hijo Jason. El caso es que Quentin, la señorita Quentin, se queda con la familia Compson y Jason se convierte en el sostén de la familia. Jason, el hijo. Así que no sale nada de provecho de la venta de las tierras de Benji. Es más, las tierras terminan convertidas en un campo de golf, que está, naturalmente, a un lado de la mansión de los Compson. De este modo, Jason, quien con todo lo ocurrido con su hermana pierde la oportunidad de un buen trabajo como banquero, además, todos los días ve a desconocidos jugar golf en las tierras que eran de su familia y que, por proceso de eliminación, seguramente le tocarían a él. Mientras tanto, él tiene un trabajo que detesta en una tienda del pueblo. Pero como Jason es una persona sumamente cruel y está obsesionada con el dinero, se roba el dinero que Cady le manda a su hija, la señorita Quentin, y esconde este dinero que se roba en su habitación. Entonces, cuando la señorita Quentin se da cuenta de que este personaje le está robando su dinero, como no le tiene absolutamente ningún apego, porque como ya dijimos, es una persona cruel que la maltrata en todo momento. De hecho, la única persona que la trata bien en esa casa es Dilsey, la sirviente negra de la familia. Entonces, la señorita Quentin pues se roba el dinero escondido de Jason y se escapa con un chico que trabaja en una feria ambulante. Dime si estoy equivocado y esto no suena a una comedia de equivocaciones. Y esto ni siquiera es todo lo que le pasa a la familia. Como habrás notado, esta es mi manera de darte un resumen de la historia, de la manera que a mí me hizo más sentido y que además ilustra un tema central del libro. Las fallas de carácter de los personajes, que nunca hacen nada para corregirlas o compensarlas, son la causa de todas sus desgracias. Se dejan llevar tanto por sus impulsos, por una sensación de que algo malo va a pasar y que no pueden hacer nada al respecto, que efectivamente terminan pasándole todas esas cosas malas que creen que les van a pasar. Y para enfatizar más este tema, tenemos a Dilsey y su familia, que aunque tienen una vida con muchas carencias, hacen un esfuerzo por actuar de una manera recta. Eso sí, con una moral cristiana, pero al menos tienen principios que orientan sus acciones. No solo trata a Dilsey con dignidad a la señorita Quentin, sino también a toda la familia, incluso a quienes realmente no lo merecen tanto por ser personas bastante crueles, groseras y déspotas, como es el caso de la familia Compson y de Jason, el hijo. Es por ello que al final de la historia y en el apéndice se nos aclara que Dilsey y su familia sobreviven,
y terminan prosperando con el paso del tiempo como parte de la comunidad, mientras que de los Compson solo se recuerda su nombre. Pero esta solo es mi interpretación. Y para este libro hay muchas. Así que, ¿tú qué piensas? Con esto llegamos al final de este episodio. Mientras nos encontramos de nuevo, cuídate. Cuida de las personas cerca de ti. No olvides que eres una persona sumamente especial, no importa lo que nadie diga, y nos vemos en la próxima.